Hola chicos, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema bien interesante, un poquito amplio, pero espero que les guste mucho, está muy interesante. Vamos a ver justamente los elementos sanguíneos en los que tiene relación la acupuntura o en los que nosotros como acupunturistas podemos tener efectos, ¿de acuerdo? Son bastantitos, entonces lo primero que voy a hacer es, les voy a leer todos aquellos que vamos a tener en cuanto a actividad, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos el 5-HT, que es la serotonina, el A1, que es el receptor de la adenosina 1, el A2R, que es el receptor alfa 2, el ACH, que es el acetilcolina, el ATP, que es el trifosfato de adenosina, el auto R, que es el autorreceptor, los beta M, que son las beta-endorfinas, los BK, que es la bradicimina, los CGRP, que es el péptido relacionado con el gen de la calcitocina, el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, el GLU, que es el glutamato, el GMP, que es el monosfato de guanosina. Ahorita les explico por qué les puse esto. Es como un glosario porque vamos a trabajar con una imagen bastante interesante más adelante. El H1 es el receptor a la histamina 1, H2 a la histamina grado 2, el GIS, que es la histamina, el IL, que es la interleucina, el M2 receptor muscarínico, el NA, que es la noradrenalina, luego el P2X, que es el receptor purinérgico 2X, el P2Y, que es el receptor purinérgico 2Y, el PG, que es la prostaglandina, SP, sustancia P, que ya en algún momento ya les había comentado que a través de la sustancia P trabajamos con la compuerta del dolor para la analgesia de la acupuntura, ¿de acuerdo? Después tenemos los SS, que son la somatostatina, el SSR, que es el receptor perdón, y el TNF, que es alfa, que es el factor de necrosis tumoral alfa, ¿de acuerdo? Creo que me falta por ahí alguno, pero bueno, les voy a hacer llegar la presentación. ¿Por qué les quería dar justamente esta como pequeño glosario? Pues es por esto mismo. Esta imagen se me hace súper interesante y muy práctica, chicos. Les voy a hacer llegar este artículo científico que se llama Los circuitos de la acupuntura, como sus mecanismos de acción, ¿ok? Entonces, uno de los más importantes es qué células estamos estimulando a nivel de la dermis y entonces qué respuesta vamos a tener a nivel orgánico de manera general. Entonces, en la parte superior estamos viendo cómo esta persona está realizando la aplicación de la aguja de la acupuntura, generando una microlesión, y la primera línea de trabajo o nuestra primera línea de contacto con la aguja, con este estímulo, están en la línea superior. Tenemos las plaquetas, las células epiteliales, que son las más superficiales, los fibroblastos y los queratinocitos, que son los responsables de que cuando nosotros manipulamos la aguja, después de un rato, al momento de la retirada se siente cierta resistencia. En este caso también, por ejemplo, tenemos todo lo que son los linfocitos y los macrófagos como línea de defensa a nivel inmune. Yo les había comentado que tenemos un efecto tanto local como distal a través del sistema nervioso central. Un efecto local, pues es aquel que se activa el sistema inmunológico, ¿ok? ¿Y qué sucede? A través del estímulo de todas estas células, dependiendo de ciertos factores de la terapia, vamos a estimular todos los demás que previamente les estaba justamente leyendo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué son los factores que pueden predisponer a activar estos elementos? Empezando, el material de la aguja, chicos. Eso es bien importante porque yo sé que son metálicas y todo lo que quieran, pero realmente hay muchas variantes del metal, diferentes, por ejemplo, aleaciones. Entonces, no puedo esperar que mi paciente reaccione exactamente igual a las agujas de acero inoxidable que aquellas que tienen un revestimiento de oro o un revestimiento de plata. Simplemente, o sea, un tema hipotético, puede ser que el acero inoxidable cero le haga, o sea, acepte súper bien la terapia, pero en ningún momento mi paciente se dio cuenta que él es alérgico, él o ella es alérgico a, no sé, al oro. Entonces yo aplico la aguja y ¡pum! Proceso inflamatorio localizado inmediato, ¿no? O a la plata.
que es muy común que las mujeres sí nos demos cuenta a través de las perforaciones del lóbulo de la oreja, de que, oye, ¿sabes qué? Pues a mí me hace reacción o etc, etc, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí que entre los pacientes es un mundo, ¿ok? Entonces, el material puede predisponer a este tipo de reacciones. También recordemos que el oro es el mejor conductor del mundo, ¿de acuerdo? Pero a nivel eléctrico. En cambio, el acero inoxidable, bueno, es regular, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, para el calor, el oro es demasiado endeble. Entonces, una técnica de aguja de fuego no utilizaría oro, sería más conveniente utilizar la aguja de fuego, que es con un revestimiento o una aleación de cobre, ¿de acuerdo? A eso me refiero. Segundo factor, chicos, el grosor de la aguja. Obviamente, sabemos que hay agujas en específico para cada área del cuerpo, ¿no? O sea, hay corporales que pueden ir desde 1.5 Sun hasta 7 Sun, o en este caso, las faciales, ¿no? Que son súper, súper delgaditas. También la aguja de Hinaishi, que se utiliza más como en un ámbito estético, o la tachuelita. Entonces, evidentemente, el tamaño y el diámetro o el grosor del material que yo voy a estar realizando la inserción puede modificar la intensidad de este estímulo y al mismo tiempo también el grado de penetración, ¿de acuerdo? Tanto, ¿cómo decirlo? El grado en cuanto a eje, o sea, 90 grados 45, oblicua, completamente paralela, subcutánea, al mismo tiempo como el grado de penetración. Si yo lo dejo en la epidermis o me voy hasta la hipodermis, pues obviamente vamos a tener contacto con otro tipo o otro grupo de células que entonces van a generar este estímulo. Por ejemplo, aquí nos vamos, no sé, a las plaquetas, ¿no? Que entonces yo estoy generando una microlesión y entonces las plaquetas, órale, hay que estar activas. Si nosotros seguimos el caminito de las plaquetas, nos vamos a dar cuenta justamente qué células vamos a estar estimulando, ¿de acuerdo? O de las células epiteliales, ¿ok? Que a través de las células epiteliales vamos a trabajar también con el ATP, que les dije que era como una moneda de canje, que es la unidad básica de energía de nuestro cuerpo, y va a generar, por ejemplo, aquí nos derivamos hacia la adenosina, ¿ok? Etcétera, etcétera. Por ejemplo, los macrófagos, ¿de acuerdo? Los macrófagos, que es un sistema, es parte del sistema inmunológico, y aunque yo le diga a mi paciente, ¿sabe qué? Las agujas vienen desinfectadas, esterilizadas, bueno, hasta les echa agua santa, agua bendita, como lo quieran ver, pues eso el paciente de manera consciente lo sabe, pero el cuerpo no. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente va a haber una respuesta inmune y el macrófago va a activar el GABA, y el GABA en este caso nos ayuda a regular ciertas funciones del cuerpo. ¿Ok? Entonces, tarea, chicos. Todas y cada una de los elementos de la sangre, yo les traje el resumen de algunos, ustedes van a hacer la otra parte. Y de este mismo diagrama, yo quiero que lo hagan ustedes a mano, me van a mandar la evidencia, evidentemente, de que lo hicieron del tamaño que quieran. Si lo quieren hacer en una hoja tipo carta, no tengo ningún problema, pero si lo hacen en papel bond va a ser mejor para ustedes porque les va a caber más. Lo que quiero que hagan es, de cada una de estas células, en la parte inferior me van a colocar la descripción o función de estas conforme a los ejemplos que yo les voy a dar. O sea, solo quiero la función. ¿Para qué me sirve en mi cuerpo? ¿Para qué está destinado? No quiero que me pongan, es un derivado de la mitosis de la célula en estado de maduración. No, 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 eso ya es mucho. O sea, ¿de qué me sirven las células epiteliales? Primera línea de defensa del cuerpo, o escudo humano, como lo quieran ver, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar inicio justamente con los elementos que les mencionaba. Empezando con la serotonina. La serotonina, chicos, dentro de la acupuntura ha sido muy, muy estudiada en relación a ciertos puntos. Los que principales que se me vienen ahorita a la mente como puntos a mencionar sería, por ejemplo, estómago 36 Usali, que es justamente el de las tres medidas. En este caso, se le conoce también como el punto estrella de la acupuntura porque está relacionado con la segregación de la serotonina a través de su estímulo y se ha corroborado ante diferentes experimentos, incluso con ratones, cosas por el estilo. Perdón si me escuchan muy mormada, es que hace mucho frío. Este,
También, por ejemplo, Jeju, que es intestino grueso 4, también es el punto conocido como dejar ir las cosas por la segregación o su relación con la serotonina, incluso ayuda con ciertos niveles o ciertos casos de cefalea, ¿ok? Pero ¿qué hace la serotonina en nuestro cuerpo? Afecta el sueño, al apetito, a la temperatura, el comportamiento sexual y la sensación de dolor. Para nosotros lo que nos importa es que la acupuntura estimula la segregación de serotonina y por eso funciona para la analgesia. Por eso después de una sesión de acupuntura mi paciente sale y se siente tan bien, ¿ok? Después tenemos el A1 receptor de la adenosina 1, que es el resultado del metabolismo del adenosiltrifosfato o el ATP en las neuronas y la glía. Es capaz de ejercer acciones reguladoras de los circuitos, por ejemplo, de vigilia, aunado a la serotonina, ¿de acuerdo? Inhibe la lipólisis y relaja la musculatura lisa. Por estos dos elementos, por ejemplo, la acupuntura es tan eficaz en casos de insomnio por irregularidad bioquímica, porque la estimulamos, buscamos la homeostasis, buscamos el equilibrio. Y también, por ejemplo, la OMS nos respalda para múltiples enfermedades como las gastrointestinales de grado inflamatorio. ¿A qué me atengo con esta referencia que relaja la musculatura lisa? Recordemos que los intestinos, para generar la motilidad o en este caso la peristalsis, tienen esta capa de músculo liso. Un efecto inflamatorio está irritado y relajamos la capa del músculo liso. Entonces por eso también les va muy bien en colitis, colon irritable, cosas por el estilo, ¿ok? Después, ¿cuáles vamos a ver? En este caso, el receptor de adrenérgico alfa 2 que se une a la noradrenalina y a la adrenalina. Recordemos que, como les mencionaba, regulamos, buscamos una homeostasis. Si mi paciente tiene un exceso de estrés, bueno, el estado de adrenalina va a ser significativo, ¿no? O sea, va a estar todo el tiempo alterado. Y nosotros entramos para relajar, pero también si mi paciente sufre de adinamia o de disposición energética, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Pues también provocamos un estado de segregación de adrenalina, ¿no? O sea, como, oye, ¿sabes qué? Pues actívate, ¿ok? Luego la acetilcolina. Chicos, la acetilcolina yo creo que va a ser súper básico que se lo aprendan. ¿Por qué motivo? Es uno de los mensajeros más importantes de nuestro cuerpo y con el que la acupuntura va a estar trabajando constantemente. Yo sé que es muy difícil a veces incluso nosotros mismos comprender cómo funciona nuestro cuerpo, pero si ustedes no lo entienden, no van a tener cómo explicarle a su paciente qué es lo que le están haciendo. Por ejemplo, aquí sirve para enviar mensajes a otras células, entonces interviene la acetilcolina en la sinapsis, incluso en las células nerviosas, musculares y glandulares. Por eso la acupuntura funciona a nivel nervioso, también no solo nervio de, tengo una neuralgia, una parálisis, sino también nervioso en la respuesta psicosomática, ¿de acuerdo? Porque puede haber una alteración de la sinapsis y que mis emociones pues estén interfiriendo ahí. Por eso también sirve a nivel emocional, a nivel muscular, bueno, sabemos que a nivel general tiene efectos locales y glandulares. Entonces, ¿qué sucede? Al trabajar con las porciones glandulares, podemos ayudar a regular a nuestro cuerpo, buscando la homeostasis, ¿ok? Luego, ¿cuál vamos a tener en este caso? El ATP. Lo que les decía es una moneda de cambio. Nuestro cuerpo funciona con estas pequeñas fichitas de ATP que ¿cómo funcionan? Al romperse estas moléculas liberan la energía, que son como chispitas, contenidas en los enlaces y así alimentan las reacciones químicas para realizar los diferentes propósitos del cuerpo. Necesitamos ATP en todas y cada una de las funciones de nuestro cuerpo, chicos. Entonces, personas que sufren de adinamia, ya sea porque tienen una alteración metabólica o porque en este caso tienen una deficiencia de ingesta, también ese es muy importante, o sea, nuestro cuerpo necesita, obviamente, con qué trabajar un alimento, pues bueno, de aquí viene, ¿ok? Entonces, entonces ahora nos vamos a las beta endorfinas. Ahora, las beta endorfinas, chicos, son bien importantes porque nosotros las trabajamos también
siempre, todas las veces que aplican acupuntura, vamos a trabajar con las endorfinas que se producen ante la respuesta del dolor, el ejercicio y otras formas de estrés, ¿ok? Entonces, que justamente ayudan a las beta-endorfinas a retrasar, por ejemplo, el envejecimiento, a esa sensación de bienestar, a reducir la presión sanguínea, por eso tenemos efecto en pacientes hipertensos, reducir los niveles de adrenalina, por ejemplo, asociados al estrés, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, por eso mi paciente se siente bien después de su terapia. Y aparte el estrés de que no todos aguantan bien las agujas, ¿eh? Ahora, las beta-endorfinas las agregamos nosotros de manera natural, ¿de acuerdo? Muchas de las veces también es por eso que los pacientes dejan pasar sus lesiones. Cuando no es algo, un trauma tan significativo, o sea, un esguince de primer grado, bueno, sí les molesta el momento, pero como el cuerpo para que siga funcionando segrega las beta-endorfinas, hace el dolor tolerable y entonces el paciente se descuida, lo deja pasar y luego ya llegan con nosotros cuando ya quieren que de la noche a la mañana los arreglemos cuando el problema lo dejaron de años, ¿no? De que, ay, me caí hace unos cuantos años del caballo, de las escaleras, etcétera, etcétera. Pero es justamente relacionado a las beta endorfinas. Luego tenemos las BK, que es la bradicignina, que es un excelente vasodilatador justamente por la secreción de las prostaciclinas y el óxido nítrico. En este caso se deriva del endotelio. Entonces, en el momento que nosotros estamos realizando la microlesión, pues empiezan a activar también con el CGRP, que es también un excelente vasodilatador que funciona también en la transmisión del dolor. Entonces nosotros, les repito, hacemos una microlesión y aunque nosotros sabemos que la acupuntura, si bien es muy, muy noble, también es importante recordarle al paciente, oiga, si ve que el punto se empieza a poner rojo, no es que se esté infectando, porque muchos pacientes piensan, ay, ya tengo una reacción, que no sé qué. No, no, no. Sabe que es normal porque entonces la sangre va a acudir con mayor intensidad en esa área, generando una vasodilatación. También por esto trabajamos muy bien con músculos que están en un estado crónico o patológico de contractura. Entran en isquemia, no tienen un adecuado riego sanguíneo, no tienen una adecuada oxigenación y entonces ahí la adherencia, el dolor, etcétera. Yo aplico la aguja, yo aplico la acupuntura, promuevo vasodilatación local y entonces mi músculo va a retomar este intercambio ya en un estado un poco más saludable de potasio y calcio, ¿ok? El siguiente que vamos a ver en este caso es el GABA, el ácido gamma aminobutírico, que regula el tono muscular en general y también la hiperactividad nocturna, disminuyendo el tiempo dedicado al sueño, ¿de acuerdo? Tenemos tanto melatonina como GABA, entonces recordemos que dentro del ciclo circadiano tenemos diferentes reguladores. Entonces, de hecho, el GABA ya hay algunos productos sintéticos que lo pueden encontrar en la farmacia. Nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Modular la presencia del GABA para entonces permitirle a mi paciente un mejor estadio del sueño, ¿de acuerdo? El glutamato sirve para el intercambio de energía entre diferentes tejidos, teniendo un papel fundamental en el mantenimiento y crecimiento celular. Esto es bien, bien importante, chicos, porque no todas las células de nuestro cuerpo son iguales. Simplemente, aunque yo les diga, oigan, puedo decirlo, el pulmón obviamente no va a tener la misma asociación de tejido que la del intestino, ¿no? Pero no porque el pulmón sea del sistema respiratorio, quiere decir que la nariz, la tráquea, la laringe vayan a tener el mismo tejido, la misma representación del pulmón, claro que no. O en el digestivo, mi tejido bucofaringeo es completamente diferente al esofágico y el esofágico va a ser diferente al estomacal y el estomacal va a ser diferente al intestinal, pero pertenecen al mismo recorrido. Entonces aquí el glutamato es donde tiene cabida, ¿de acuerdo? Luego tenemos el GMP, que es el monofosfato de guanosina, que es la modulación de la activación plaquetaria, chicos, y la regulación de las contracciones del músculo liso. Ahora bien, aquí a tomar a consideración si mi paciente está tomando, por ejemplo, tratamientos anticoagulantes
o cosas por el estilo. Bueno, en este en particular puede ser que no tengamos un efecto como tan significativo, pero es porque hay un agente externo que está como impidiendo esta situación, ¿de acuerdo? Pero también por eso tenemos muy buenos resultados en los pacientes cuando tienen problemas de cicatrización, ¿ok? El H1, que es el receptor de la histamina 1, genera la respuesta, se presentan respuestas alérgicas, por ejemplo, yo ahorita el frío. Ayuda a la contracción del músculo liso, la liberación de hormonas y la regulación del ciclo de vigilia y sueño, ¿de acuerdo? Entonces yo ahorita, por ejemplo, con la rinitis, ya no me hallo y en la noche no puedo dormir. Lo siento, chicos, se me fue el internet por un segundo. Pero retomamos, ¿de acuerdo? Entonces, les decía que yo ahorita con la rinitis, pues no me hallo y uno no descansa y no se siente bien, no oxigenamos adecuadamente y es justamente por el receptor de la histamina. Por eso en procesos alérgicos también la acupuntura es tan recomendado, ¿de acuerdo? Después vamos a tener el receptor 2 de la histamina, que es la estimulación de la secreción del ácido gástrico y la relajación del músculo liso. También por eso atendemos a pacientes que tienen alteraciones, por ejemplo, del apetito o tenemos cabida en como un tratamiento coadyuvante o un complemento al tratamiento de la gastritis, regulando justamente la segregación del ácido gástrico. Pero como coadyuvante, chicos, aquí sí es importante un complemento. Ese paciente debe o sea, con gastritis tiene que checar la alimentación, bla, 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 muchos factores, ¿ok? Y luego tenemos a la histamina, que sabemos que es aquel factor como respuesta inmune y también interviene en el sistema nervioso central. Este regula justamente funciones como el sueño, la porción locomotora y la memoria y el aprendizaje, la histamina. Entonces pensamos que solo es como, para el sistema inmunológico y no, realmente tiene muchísimo más papel y mucha más cabida en nuestro parámetro, ¿no? Y por ejemplo, dentro del aprendizaje hay ciertas técnicas de cranioacupuntura de la aplicación que es para prestar más atención. No es como que yo vaya a leer el libro y se me vaya a quedar así el 100% grabado en el cerebro. No, eso no sucede, chicos. Eso se hace con esfuerzo, dedicación y disciplina, pero que sí puede predisponer a un mayor enfoque, ¿de acuerdo? O sea, sí, sí da el plus, sí, sí, nos da el punch. Entonces, ahora, si se fijan, yo les di algunos de tarea, el resto del listado que yo les había mencionado en las primeras diapositivas, ustedes lo van a complementar. Solo quiero una descripción bien chiquitita, así como las que yo les di, de cada uno de los elementos, a un lado justamente de lo que les decía, de cada uno en su diagrama. Y les voy a explicar ahora cómo se lleva la regulación vascular, ¿de acuerdo? Aquí hay un pequeño ejemplo. Recordemos que tenemos en este caso una vía aferente, una vía eferente como respuesta al estímulo. La vía aferente es la estimulación de las fibras alfa, por ejemplo, en los nervios incrementa el flujo sanguíneo a nivel cortical durante el tratamiento de la acupuntura en los puntos de los canales, sin provocar cambios en la presión arterial. Eso también es muy padre, que la acupuntura está presente, pero no nos va a generar una crisis, al menos que mi paciente le tenga fobia a las agujas, pero eso ya es un estado más psicológico. Entonces, siempre, siempre pregunte, ¿le tiene miedo a las agujas? Porque si no, no va a haber manera. Luego tenemos la fase 2, que es la integración de la información, en donde el núcleo basal de Meynert constituye el centro de integración para la vasodilatación. Es decir, aquí se hace la interpretación. Aquí te dice el cerebro así como, ah, caray, esta mujer tiene algo ahí que está sucediendo, esto no es normal, ¿de acuerdo? Mediante el estímulo acupuntural, ¿ok? Y el efecto de respuesta es donde las fibras colinérgicas emergen del núcleo de Weiner y liberan la acetilcolina, que era lo que ya les había mencionado previamente, que genera una vía aferente que induce el incremento del flujo sanguíneo cortical, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que ayuda a regular, no solo a nivel local, sino de manera ya sistémica, es como funciona.
Ahora vamos a desmenuzar parte por parte. Aquí es muy importante que sepan de qué fibras les estoy hablando, ¿ok? Entonces, como les mencionaba, tenemos las fibras tipo alfa, beta, fibra C, fibras B, etcétera, ¿ok? Entonces, la velocidad de conducción la tenemos justamente aquí. Su diámetro para nosotros realmente no es tan significativo porque no lo vamos a medir, pero sí la presencia de mielina, que recordemos que la mielina es como este plastiquito que recubre el cable, ¿de acuerdo? Que recubre a mi nervio. Y hacia dónde van a ser sus funciones. Por ejemplo, la alfa tiene funciones motoras y musculoesqueléticas. Las beta son sensitivas, tacto, presión y vibración, ¿de acuerdo? Es cuando se activan. Entonces, la acupuntura, por ejemplo, cuando yo la coloco en el músculo, activo las alfa. Al tacto, la presión y la vibración, cuando yo ya estoy estimulando, activo las beta. El uso muscular, ese es más complicado de activar en este caso, porque pues hay que estar ahí constante, constante, constante para que sea significativo, pero también se llega a trabajar. Luego tenemos estas que son dolor agudo, también nosotros trabajamos con esta, claro que sí. Y más, por ejemplo, aquí ya hablamos de temperatura, cuando aplicamos, por ejemplo, mosa, compresa, etcétera. Ahora, las fibras B son preganglionar autónoma. En este caso, nosotros, bueno, ahí es más difícil llegar a trabajar con estas, pero las fibras C, híjole, sí o sí las trabajamos. O sea, no hay manera de no trabajar con las fibras C. En este caso, su velocidad es alta, es muy, muy acelerada. ¿Por qué? Porque no tiene mielina. Entonces, el cable está pelado, el cable está muchísimo más sensible. Siempre mi respuesta principal va a ser transferida esta información principalmente por las fibras C. Yo ya apliqué, el cuerpo reaccionó, tiene así como hoy la reacción de retirada, pero sabe que es acupuntura, entonces el paciente se relaja y a través del estímulo constante es que yo ya puedo trabajar con las demás porque su velocidad es muchísimo más lenta. Este funciona a través del dolor, no es tan selectivo, ¿de acuerdo? Y son las terminales nerviosas más superficiales que nosotros tenemos. Esto, por eso retomando la vía aferente de lo que les mencionaba de el efecto vasorregulador, ¿ok? Y luego, ¿cuál es el núcleo basal de Meynert? ¿Ok? Su como definición es el grupo de células de grado nervioso o neuronas localizada en la sustancia innominada, ¿de acuerdo? O sea, que está ahí seleccionada, con amplia proyección al neocórtex, ¿de acuerdo? Innominada quiere decir que está, o sea, está ahí, pero no es como que tú aquí y yo allá, es un conjunto de células, ¿ok? Rico en acetilcolina, que dijimos que es justamente este precursor de la neurotransmisión y de la colina o acetiltransferasa, ¿de acuerdo? Justamente este núcleo basal es en honor al psiquiatra, neuropatólogo y anatomista Theodor Meiner. Este en particular, si gustan buscar alguno de sus estudios, está muy, muy interesante, que él decía que toda alteración psiquiátrica va a ir relacionada con falta de desarrollo, atrofia, degeneración o trauma a nivel cerebral. Es decir, cuando las personas dejan de ser ellas mismas y van a un nivel patológico por este tipo de situaciones. De hecho, por ejemplo, Meiner o en este núcleo basal también se le asocia a el deterioro cognitivo como el Alzheimer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la función? Es justamente a través de los axones de estas neuronas, de este núcleo, de esta concentración de neuronas, se dirige a la corteza, proporciona a esta a un mayor aporte de acetilcolina, o sea, es como de ten para que reacciones mejor, aquí te doy neurotransmisor. Y en la liberación de acetilcolina en las áreas sensoriales desencadena una sucesión de acontecimientos celulares que deriven en una serie de modificaciones sinápticas. Es decir, por eso la acupuntura es neuromoduladora, ¿de acuerdo? Es
el núcleo basal de Meissner suelta la acetilcolina y entonces, ¿qué hacemos con esa acetilcolina? Promovemos una mejor sinapsis y al promover esta esta mejoría de la sinapsis, que el cuerpo tenga más oportunidad de regularse, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Justamente es lo que les digo, por eso promueve un mejor flujo sanguíneo, ¿ok? Entonces, aquí justo les traigo la importancia de la acetilcolina. Aquí, por ejemplo, este fue un estudio realizado por Henry Hallett Day y Otto Lowy, fueron del premio Nobel en este caso, y defiende que el impulso nervioso se transmite a través de una sustancia química, ¿de acuerdo? Loewi pudo demostrar que el sistema nervioso parasimpático, o sea, el que está continuamente activo, es justamente la sustancia básica, es la acetilcolina, ¿de acuerdo? Previamente Henry Hallett ya la había descrito o ya la había aislado previamente, pero no sabía su funcionalidad en particular. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos que nuestro sistema nervioso está dividido en simpático y en parasimpático. El parasimpático todo el tiempo está activo. El simpático únicamente se activa ante el estadio de estrés, pero ¿qué sucede? Cuando el estrés predomina, entonces el parasimpático empieza a desequilibrarse y la acetilcolina por correspondiente. Por eso entramos en crisis, que le damos la oportunidad de resetear a su cuerpo y entonces que se vuelva a regular. Nosotros abrimos la ventana de oportunidad, pero también el paciente nos tiene que echar la mano, chicos. O sea, tiene que aprender a romper ciclos patológicos, posturas patológicas, hábitos patológicos para que de verdad, o sea, esto sea significativo, ¿de acuerdo? Entonces, este estudio está bastante interesante. La acetilcolina fue el primer neurotransmisor que fue caracterizado a nivel del sistema nervioso, a nivel periférico y central, en este caso a nivel de los mamíferos, de manera general. Interviene en la regulación, por ejemplo, de la activación cortical, por ejemplo, el sueño, a vigilia, este intercambio de, bueno, noche duermo, día despierto, y procesos de memoria y asociación. El acetilcolina se sintetiza en neuronas mediante las enzimas y a través de la hendidura sináptica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Pues nosotros le damos también esta oportunidad de modularse, de producirse, de regularse. Por eso nuestro paciente así sale tan, yo les digo, sale tan sed de consulta que por eso ya quiere regresar. Y también después de la acupuntura, disminuyendo sus niveles de estrés, pueden, por ejemplo, potencializar sus funciones dentro, por ejemplo, del hábito laboral, estudiantil, deportivo, porque ¿qué sucede? Tu cuerpo ya está más próximo a lo normal y tu rendimiento va a mejorar, ¿de acuerdo? Esto, nada que pues vamos a retirar dolor, ¿no? A que el paciente se sienta mejor. Chicos, entonces de tarea les voy a encargar porfis, que me busquen el resto de los elementos y que me hagan ese diagrama para que lo tengan a la mano y entonces vean, esto activa esto y esto tiene relación con este agente y este agente, y entonces así van a poder comprender el cómo, incluso a nivel hematológico, la acupuntura puede regular a su paciente. ¿De acuerdo? Espero la próxima clase no estar tan gangosa, disculpen. Y pues ya, chicos, voy a quedarme pendiente de sus tareas. Espero que estén muy bien. Lo que va a seguir también es sistema digestivo. El sistema digestivo, la verdad es que es muchísimo más sencillo porque son muchísimos menos elementos, pero sí vamos a ver un poquito de anatomía. Y pues nada más de momento, ¿de acuerdo, chicos? Que estén muy bien. Les deseo lo mejor y me quedo al pendiente de sus tareas. Bye.